Vamos a entrar al tiempo de la palabra del Señor, donde yo personalmente pido por favor mucho respeto. Ahora no es momento de hablar, de hacerse señas, de hacerse graciosidades entre unos y otros. Por respeto al Señor, primeramente a mí, porque me distraigo muchísimo, pido que por favor siempre que tengamos el móvil en modo avión o apagado o en vibración como quiera, pero que no suene por favor. Y vamos a compartir la palabra. ¿Están preparados? Amén. ¿Seguro que están preparados para recibir la palabra? Amén. Mira, lo que vas a recibir esta tarde no es un cuento, no es una fábula como me dijo una vez uno. Vas a recibir algo que es vivo y eficaz, dice la Biblia, que es útil para tu vida, que es como una lámpara vas a recibir hoy para que te pueda guiar en medio de la oscuridad del día a día. Y si prestas atención, dice la Biblia, que esa palabra que recibe puede dar fruto. Así que te invito a que te pongas de pie, todo el que quiera y el que pueda, y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Jesús narrado por Mateo. Evangelio de Jesús narrado por Mateo. Vamos a ir al fascinante capítulo 24, donde aquellos que les gusta leer la Biblia sabrán que este capítulo es cuando el Señor comienza a hablar de los eventos del porvenir, de los últimos días. Capítulo 24, capítulo 25 de Mateo, el Señor nos habla de qué va a suceder, qué tiene que suceder en estos tiempos. Muchos están estresados, angustiados. ¿Y qué será de mí el día de mañana? Mateo 24, Mateo 25, léelo. Léelo de leer, no de que eres, léelo de leer. ¿Y qué va a pasar con la tierra? ¿Esto mejorará? ¿Las guerras acabarán? ¿Y qué sucederá con esto, con esta nación, con lo otro? ¿Qué va a suceder? Mateo 24, Mateo 25. Como dice nuestro pastor, la Biblia es el periódico de mañana. Nosotros podemos saber lo que va a pasar mañana porque la Biblia ya no lo dice. Y no tiene lugar a error, no tiene lugar a una mala interpretación. Sabemos lo que va a ocurrir, a los de fuera y a los de dentro. Sabemos lo que nos va a pasar a los que creemos en el Señor, cómo se van a poner las cosas y cómo nos tenemos que comportar. Dice la Biblia en Mateo capítulo 24, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, dice el Señor, será simplemente principio de dolores. Haciendo una comparación a cuando una mujer empieza con esas contracciones fuertes, principio de dolores. Todavía hay algo más doloroso, viene el parto. Principio de dolores. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13, con este vamos a terminar la lectura de esta tarde. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque la podemos leer y compartir con las puertas abiertas, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo que mientras tu palabra es predicada en esta tarde, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, todo lo que tu palabra dice y promete que puede hacer, que ocurra esta tarde en nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte, amén.
Amén. Se puede sentar. Hemos comenzado esta lectura viendo cómo el Señor, dice el texto, que estaba dejando el templo, saliendo del templo, de ese famoso templo de Jerusalén, algo bien hermoso. Hay libros de la época, libros contemporáneos de la época, que decían que si tú vivías para aquel entonces y nunca habías visto físicamente el templo de Jerusalén, no habías visto ninguna maravilla de este mundo. Tenía que ser algo bien hermoso, prácticamente hecho y fundado en oro puro. Cosas realmente preciosas, según la Biblia lo da, es algo totalmente hermoso lo que tenía que ser. Y dice la Biblia que Jesús estaba saliendo del templo y uno dice, bueno, ¿y qué estaba haciendo en el templo? Capítulo 23. Cuando nosotros acudimos al capítulo anterior, encontramos al Señor que está enseñando, predicando, compartiendo la palabra del Señor probablemente por horas, donde le estaba hablando a los discípulos, entre otras muchas cosas, sobre la hipocresía de los fariseos y de los escribas. Ahora, quiero que entiendan una cosa. El Señor habló sobre la hipocresía de este grupo de personas, ahora te lo voy a explicar, pero lo hizo con ellos delante. No pienses que cogió a sus discípulos, se fueron a la esquina del templo, al baño, ahí, no, es que los fariseos son... No. Allí había fariseos, allí había escribas, encima le tenían mucha tirria al Señor, y el Señor, ni corto ni perezoso, les empezó a decir, ustedes son unos hipócritas. Así dice la Biblia. Los escribas y los fariseos eran personas religiosas, las personas religiosas que para aquel entonces tenían el liderazgo de la religión, el liderazgo del judaísmo. Si alguien quería acercarse a Dios, lo que tenía que hacer en aquellos días era acercarse a los fariseos, mirarles, escucharles y obedecerles. Eran los líderes del momento. Pero sin embargo, aunque eran respetados por la gente, Jesús, ni corto ni perezoso, en el capítulo 23 encontramos que los llamó hipócritas hasta en 7 ocasiones. Déjame leértelas rápidamente. Mateo 23:13 dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y encima como pretexto hacéis largas oraciones, por esto vais a recibir mayor condenación. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque recorréis mar, tierra para hacer un prosélito y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Versículo 27, ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, están hermosos, están bellos, están blanquitos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Versículo 29, séptima vez, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Para resumirte todo esto, lo que el Señor estaba haciendo era acusando a los fariseos por su religiosidad. Los escribas y los fariseos, estos líderes religiosos, estas personas que decían que creían y que servían a Dios, solo vivían de apariencia, no tenían otra cosa. Lo único que tenían de creyentes eran fachadas. Ellos hablaban como creyentes, ellos se vestían como creyentes. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver a un judío cómo se viste. Ellos son muy escrupulosos a la hora de vestir, no se visten de cualquier manera, tienen su vestimenta. Incluso dentro del judaísmo, que hay varias ramificaciones, tienen cada uno su vestimenta. Hace unas cuantas semanas atrás que pudimos, Damaris y yo, ir al barrio judío de Bruselas llamado Amberes. Ahí estaban los ultraortodoxos, que son los judíos que tenían el gorro ese grande hacia arriba,
Pero luego hay otros que tienen simplemente la kipá, luego hay unos que tienen simplemente un sombrero sencillo, luego hay unos que tienen unos largos flecos, luego en definitiva hay varios tipos de vestimenta, pero son muy escrupulosos a la hora de vestirse. Ellos se enseñaban como creyentes, se congregaban como creyentes, pero su día a día no reflejaba lo mismo. Era como Jesús dijo, sepulcros blanqueados. ¿Sabes lo que es un sepulcro blanqueado? Esto es un sepulcro blanqueado. Son esas esculturas que se hacen sobre las tumbas, sobre los ataúdes de las personas que han fallecido. Y son muy hermosas. Yo he tenido la oportunidad de verlas ahí en Jerusalén. Son muy hermosas, sobre todo de personas muy reconocidas. Y aunque están muy blanquitas, muy hermosas, muy bellas, ¿qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? Huesos muertos. ¿Hay vida? No hay vida, están muertos. La semana pasada, que como bien saben, tuvimos que ir al funeral de mi cuñado que se murió y estuvimos en un lugar de Suiza llamado Lugano, donde estábamos velando a mi cuñado. A 20 metros había un cementerio y ahí, como teníamos que echar muchas horas, pues Damaris y yo nos poníamos a caminar y a ver. Oye, qué hermosura, de verdad, ¿eh? Hectáreas y hectáreas, un cementerio de ahí de Suiza, encima en esa ciudad Lugano. Eso era hermoso, había sepulcros como esos y aún más bellos, de mármol. Había sepulcros grandes como esta plataforma, de lujo. Había cosas altísimas, algo tremendo, y yo me quedaba maravillado. A mí me gusta eso, aunque yo sé lo que hay dentro, hay muerte nada más. Y me gusta porque la Biblia dice que es mejor estar en casa de luto que en casa de fiesta. Porque en ese paseo que yo me estaba dando un día y el otro día, solo me venía a la mente, al final, todos acabaremos aquí. Quizás no venimos de una familia tan rica que nos pueda hacer un sepulcro como ese, seguramente. A muchos nos quemarán, a otros nos echarán donde puedan. Pero qué bonito sería que se pueda hacer ese sepulcro grande. Y yo decía, wow, qué hermoso, de verdad que había obras de arte. Ahí había sepulcros, literalmente se los digo, que valían millones de euros, que no se pueden ni imaginar los sepulcros que había en ese cementerio. Algo hermoso. Pero vuelvo y repito, ¿y qué había adentro? Había gente del 1800 ahí, porque tenían su fecha. Del 1800, digo, es que ahí ya no hay ni muerte, ahí ya no hay nada. Ahí ya no existe nada. Pero sin embargo es un sepulcro blanqueado. Los fariseos eran así, eran hermosos por fuera. Los fariseos eran intachables por fuera, pero por dentro estaban llenos de muerte. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que como eran los líderes religiosos de aquel momento y eran los que enseñaban, transmitían la fe a los demás, lo único que tenía el pueblo, ¿qué era entonces? Nada. Si los fariseos eran los encargados de transmitir las enseñanzas de Dios y ellos estaban vacíos por dentro, ¿qué tenía entonces el pueblo? Nada. Porque recuerda lo que te dije hace unas semanas atrás. No se enseña, no se transmite lo que dices, sino lo que eres. ¿Recuerdan que hablábamos de esto? No se transmite lo que tú dices, sino lo que eres, lo que en ti habita. Timoteo no heredó una fe porque la madre se la explicase, sino porque esa fe habitaba primero en la madre. Por lo tanto, como habitó, pudo transmitírsela a su hijo Timoteo. Nosotros a nuestros hijos les vamos a enseñar no por lo que le decimos, sino por lo que somos. Y como los escribas y fariseos no tenían nada, entonces solo se podían agarrar a las cosas materiales, a las cosas externas. Por eso le daban tanta importancia a la vestimenta, por eso le daban tanta importancia a las cosas de fuera, por eso le daban tanta importancia al templo, a los edificios del templo, porque era lo único que tenían. No tenían otra cosa. Y como eran los líderes religiosos, por consecuencia la gente estaba como ellos, vacíos por dentro, pero gloriándose de lo externo. Por eso los discípulos de Jesús, cuando escucharon en Mateo capítulo 13 una enseñanza preciosa de Jesús, algo hermoso y encima en el mejor escenario posible, que es el templo de Jerusalén, dice la Biblia, que es lo que hemos leído ahora, en Mateo capítulo 24, versículo 1, que cuando Jesús sale del templo, los discípulos, en vez de acercarse a Jesús y decirle, ¡oh, increíble el mensaje que has compartido, Señor! Los pelos de punta cuando hablabas. Nuestro corazón ardía porque entendíamos lo que decía. ¡Qué increíble mensaje!, ¿no? ¿Qué hicieron los discípulos? Dice el texto, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo.
¿Te das cuenta cómo el pueblo estaba en lo mismo? Cómo el Señor acababa de compartir un mensaje precioso, sin embargo los discípulos parece que todavía estaban perdidos, estaban desorientados y en vez de gozarse en la palabra de Dios, todavía querían impresionar a Dios con el templo, con los edificios. En vez de analizar, en vez de reflexionar lo que Jesús había dicho, se centraron en lo externo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Que tú te la sabes muy bien. Dice el versículo 2, respondiendo él les dijo, ustedes que todo esto le dan mucho valor, ¿lo ven? ¿Veis todo esto? Dice el Señor. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto en pocos días va a ser derribado. Y luego más adelante dice, y en 3 días lo edificaré. Y uno dijo, pero espera, 70 años se tardó en construir esto y ahora tú me dices que en 3 días, y el Señor dice, no te estás enterando lo que estoy diciendo. No va a quedar piedra sobre piedra de esto. La respuesta de Jesús fue, nada de esto importa. Lo externo, entiendan esto por favor, no sirve para nada. Lo material es insignificante. Y cuando vio que los discípulos estaban quizá perdidos, le estaban dando mucha importancia a lo de fuera, entonces es ahí que comienza con lo que nosotros conocemos como escatología, como el estudio de los últimos tiempos. Y comienza Mateo capítulo 24, en el versículo 4, diciendo, ¡hey, mirad que nadie os engañe! Iglesia, ten cuidado de que nadie te engañe. No caigas en el error de los fariseos, dice el Señor. Mirad que nadie te engañe. Y esta palabra engaño es muy curiosa, cuando tú te pones a estudiarla. Porque significa, literalmente, no vamos a entrar ni en el original ni en nada de eso, significa literalmente extraviar, descarriar. ¿Sabes esa parábola de la oveja descarriada, verdad? Que un pastor tenía ¿cuántas ovejas? 100 ovejas. Y resulta que una se le pierde. ¿Y por qué se le pierde? Pregunto yo. ¿Por qué? Se olvidó el pastor, el rebaño le hizo de lado a esa oveja, la oveja quiso, no se sabe. La Biblia no entra en motivos, simplemente nos dice que puede ser que en un rebaño una oveja se pierda. Y el pastor ni los demás se pusieron a decir, bueno, ¿y por qué? No, dice la Biblia. Jesús cuenta en esa parábola que el Señor ni abandona a la perdida ni abandona al grupo de las 99, sino que pone a salvo el grupo de las 99 y se va en busca de la oveja perdida. Y esa palabra perdida es la misma que te estoy diciendo, engañado. Mirad que nadie te haga perderte. Mira que nadie te haga descarriar. Mira que nadie te engañe, está diciendo el Señor. Pero el problema está en cuando estás perdido o cuando estás descarriado creyendo que estás a salvo. Porque al final, seamos honestos, todos sabemos cuando estamos mal. Dios nos ha dado algo que es el discernimiento del bien y del mal. Aún los niños, aún los adolescentes dicen, yo no sabía, tú sí sabías. Y todos sabemos cuando estamos mal delante de Dios. Y todos sabemos cuando hemos hecho algo que está mal. Que nos justifiquemos es otra cosa. Y que pongamos excusa y que culpemos al otro y que digamos la mujer que me diste, el marido que me diste, la serpiente me ofreció, que nosotros tiremos balones fuera, bueno, puede ser que para salvar nuestra reputación, pero todos sabemos cuando estamos mal, ¿o no es verdad? Todos sabemos cuando estamos mal, aunque no lo reconozcamos, pero puede ser que pienses que estás bien y estás perdido, estás engañado, estás descarriado. El gran peligro es pensar que estás bien cuando estás perdido. Pensar que estás en medio del rebaño cuando estás apartado. Que es lo que el Señor le está diciendo a los discípulos. Mira que no te descarríes. Mira que nadie te engañe. Los fariseos pensaban que estaban en lo correcto y estaban perdidos. Ellos pensaban que estaban haciendo las cosas bien y el Señor les dijo, son unos hipócritas. No se han enterado de nada. Porque mi querido hermano, la religión nos da la falsa seguridad de estar bien delante de Dios. Cumplir con lo que dictamina la religión no te hace estar cerca de Dios. Lo siento si te estás llevando un chasco. Pero cumplir con las normas, con los ritos que la religión dice, no te hace estar bien delante de Dios. Llevar a cabo todas las normas religiosas, lo único que haces es blanquear tu sepulcro. Estar bien externamente. Y eso en cierta manera está bien, entiéndeme. Venir a la iglesia está bien. Qué bueno. Hablar como un cristiano está maravilloso.
Qué bonito es ver a un cristiano hablando bien. Y a su vez, qué feo es a un cristiano diciendo palabrotas, diciendo cosas, mentiras, engaños, cosas violentas, cosas obscenas, ¿verdad? Claro, qué bonito es ver a un cristiano hablando bien. Qué bonito es ver a un cristiano o una cristiana vistiendo decorosamente, como se debe vestir. Bueno, ¿y los cristianos cómo se tienen que vestir? Decorosamente. Deja que el Señor te diga cómo. Decorosamente. Qué bonito es ver a un cristiano vestido bien. Qué bonito es asistir a las diferentes actividades que podamos tener como iglesia. Qué bonito es servir en algún área dentro de la congregación. Todo eso está bien y hay que hacerlo, pero todo eso simplemente es blanquear el sepulcro. Todo eso es algo externo. Y Jesús dice en la Biblia que lo que mira es nuestro interior. Lo que Jesús mira no es lo que haces para Él. No son todas las obras que tú haces para Él. Lo que Jesús mira, dice la Biblia, es tu corazón. Es tu intimidad, cómo estás delante de Él. Acuérdate del primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y te congregarás cada domingo de la semana. Este es el principal y mayor mandamiento. ¿Amén? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás. Algo de dentro. Algo que te involucra desde el interior, no desde el exterior. Y amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Este sí es el principal mandamiento. Que haya una revolución dentro de ti, que haya un cambio dentro de ti. El primer mandamiento no es congregarse. El primer mandamiento no es asistir a todas las actividades de la iglesia, aunque algunos quieran imponerlo. El primer mandamiento nada tiene que ver con lo exterior, sino con el interior, con lo que somos. Porque nosotros podemos hacer un sinfín de cosas para Dios y estar bien lejos de Dios. Dice la Biblia en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, qué hermoso como me canta, increíble la adoración de este pueblo, pero su corazón está bien lejos de mí. Con el exterior podemos adorarle, podemos bendecirle, podemos mostrar al mundo lo que le amamos, pero dice el Señor, yo no miro eso. Cuando miro el corazón me doy cuenta que no está cerca, que está bien lejos de mí. Te pongo un ejemplo de lo que hace la religión. Atentos a esto, por favor. Mateo capítulo 23, versículo 23. Dice el Señor, ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los fariseos, los escribas, los líderes del momento, eran estrictos en cuanto al cumplimiento de la palabra de Dios. La ley decía, había que diezmar, ellos lo llevaban a rajatabla, ellos no cuestionaban, ellos no decían nada, ellos decían, Señor dice que hay que diezmar, hay que diezmar. Y lo hacían con tanta rigurosidad que, como dice aquí el Señor, ellos diezmaban la menta, el eneldo y el comino. Y uno dice, bueno, ¿y qué es esto? Yo te lo explico. El Señor está yendo aquí de más a menos, o de menos a más, de menos a más. Nosotros hoy todo el sustento entra por vía económica, vía euros. En aquel entonces no, ¿verdad? En aquel entonces todavía estaban las transacciones de un animal, también había dinero, estaban los denarios, que se conocía así, pero más bien era con temas agrícolas, con temas ganaderos, con animales, con plantas. Y entonces dice Jesús, ustedes son tan religiosos, son tan cuidadosos de la palabra de Dios, que llegan a diezmar la menta. Y ahí puse una imagen de diezmar la menta. Ponla, por favor. Eso es menta. Bueno, todos lo conocemos. Oye, yo no sé tú, pero sacar el 10% de esto lleva un trabajo. Quizá no mucho, pero lleva un trabajo. Esto no es al peso. A lo mejor hay quien tuviera esa balanza, pero el judío normal, el fariseo normal no lo tenía. Diezmar la menta es complicado. Pero el Señor les reconoce su trabajo y dice, oye, ustedes son tan rigurosos, ustedes son tan religiosos, que diezman la menta. Pero es que ahí no queda la cosa. Es que ustedes diezman hasta el eneldo. Ponme en el eneldo, por favor. Eso es eneldo. Diezma de eso. Sácale el 10% a eso. Y el Señor dice, ustedes son tan estrictos con lo externo que pueden estar horas y horas con tal de cumplir lo que dice la Biblia. Es increíble, dice el Señor. Es tremendo que ustedes logren sacar el diezmo del eneldo. Pero es que hay más. Sacan el diezmo hasta del comino. Pon el comino. Eso es el comino. Mucho más ínfimo que el arroz.
que para sacar el diezmo de eso, ¿sabes lo que es estar ahí horas y horas y horas y horas? Y ellos eran tan religiosos que lo hacían. Y el Señor se lo está reconociendo, es que ustedes diezman la menta, el eneldo, el comino. Es increíble lo que hacen. Es absolutamente increíble que logren diezmar el comino. Que se peguen horas. ¿Pero qué sucedía en esas horas? Seguramente estaban ahí sacando el diezmo para Dios, pero entre hora y hora alguna crítica caía, seguramente. Criticaban a fulano y criticaban a mengano. Y le dice el Señor, ustedes son unos sepulcros blanqueados. Están incluso llegando a diezmar el comino, pero se han olvidado de lo más importante, que es la justicia, que es la misericordia, que es la fe. Y hacer esto es necesario, el tema del diezmo es necesario, dice la Biblia, pero no se puede dejar de hacer lo otro. Y es que hay gente que se centra en lo externo y se olvida de lo más importante. Yo te digo una cosa, entre diezmar y ser misericordioso, que el dinero perezca contigo, sé misericordioso, por favor. Entre diezmar y tener fe, el dinero no sirve para nada, ten fe para con tu Dios. Ellos sacaban el tiempo que fuera necesario para cumplir con lo externo. Sin embargo, el Señor les dijo que lo más importante era lo interno, la justicia, la misericordia y la fe. A veces a nosotros nos preguntan, a Damar y a mí, a lo mejor ustedes tienen esa pregunta en la mente, pero no sé por qué no la hacen. Pero ya son unos cuantos los que nos preguntan que cómo es posible que nosotros desde aquí los domingos no machaquemos a la gente con el tema del dinero. Con el tema de las ofrendas, de los diezmos. Me encanta el silencio que se produce, es algo maravilloso cuando hablas de esto. Y muchos me dicen, oye, es que estoy acostumbrado a que todos los domingos, y venga y machaque, y venga a pedir, y venga a pedir, y venga a pedir. Digo, no, yo para ese circo no me presto. Algún tiempo me presté, ya no me presto para eso. Porque Damaris y yo no queremos creyentes que den su diezmo, Damaris y yo queremos creyentes que den su vida entera para el Señor. Y yo creo, esa es mi opinión personal, y yo creo que si a un pueblo, a una gente, a unas personas, tú les tienes que estar recordando cada domingo que tienen que diezmar, créeme que el menor de los problemas es ese. Todavía tienen algo por aprender. A la roca se le habla, no se le golpea. Y a veces parece que en algunos sitios lo que se hace, como me dijo una vez un pastor conocido de Madrid, dijo, por favor, es que ya lo que faltaba ya es que parece que cada domingo ahí ponemos a la iglesia boca abajo, la agarramos de los pies y lo sacudimos para sacarle el dinero. Con todo mi respeto, a Damar y a mí no me van a pillar para ese circo. ¿Saben por qué? Porque yo creo firmemente que la iglesia la sustenta el Señor. Y yo no tengo que estar aquí recordando lo que uno tiene o no tiene que hacer. Yo aquí quiero transformar vidas en el interior, hablar de lo que al Señor le es importante. Y si a ti se te tiene que recordar constantemente y decir, y no sé qué, ese es el menor de los problemas. Una vez un medio familiar me dijo, porque si el diezmo, porque es de la ley, porque no sé qué. Y yo le dije, no diezme, por favor, no lo hagas. Ni en esta iglesia, ni en la otra, ni en la venidera, en la que vas a seguir estando y en otra, no lo hagas. Te lo ruego, por favor, no diezmes. Si eso te va a causar un malestar y tienes lucha de que si sí, de que si no, no lo hagas. Entiende esto. Te va a asombrar escuchar esto dentro de una iglesia cristiana. Dios no necesita nuestro dinero. Y entonces, ¿cómo se paga esto? Mi Dios, si es necesario, hace derramar maná. Tú no te preocupes. Una vez me dijo una persona en Tenerife, se tenía y tiene. Y se medio enfadó con el pastor. Claro, con el diezmo de ese hombre se pagaba literalmente casi todo el local. Y decía, que si como yo me enfade, como este hombre me siga tensando la cuerda conmigo, dejo de diezmar y a ver cómo se paga el local. Digo, mira, si tú dejas de diezmar, el Señor trae a 30 como tú, porque tú no sostienes la obra, es el Señor. Y estate agradecido que el Señor te está bendiciendo a ti para que tú puedas seguir sembrando, pero tú no estás sosteniendo nada. Lo que es de Dios permanece. Esto no se trata de dinero, entiendan esto, por favor. Yo sé que muchos están acostumbrados a que se les sacuda, a que se les diga, a que Malaquías 3:10 se lo metan hasta por los oídos todos los domingos y que le digan y que le repitan y que tienes que dar y primicias, inventos que se hacen. Yo entiendo que muchos estén en eso, pero aquí no quieres diezmar, no lo hagas, yo te voy a amar igual. ¿No quieres ofrendar? Maravilloso, ven y yo te doy un abrazo.
No quieres dar limosna al necesitado, pero es que a mí me parece estupendo, es que en tu derecho estás. Y entonces los fariseos dicen que estaban con esa lucha de no, tengo que diezmar. Mira, si eso te va a llevar a perder la misericordia, a perder la fe o a perder la justicia de Dios, por favor, dice el Señor, no lo hagas. Leía una frase que dice, el domingo es el día de venir a la iglesia y de lunes a sábado son días de ser iglesia. Por desgracia hay muchos que vienen a la iglesia pero no son iglesia. Cumplen con lo externo, pero no hay una transformación en lo interno. Se visten como cristianos, hablan como cristianos, caminan como cristianos, pero en su corazón no ha habido una transformación. Sirven a Dios en la iglesia, pero no tienen intimidad con el Dios de la iglesia. Trabajan para la obra de Dios, pero no conocen al Dios de la obra. Por eso Jesús tuvo que enseñarles a los discípulos en la intimidad lo verdaderamente importante. Mirad que nadie os engañe, dice el versículo 4. Y el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No seremos salvos por venir a la iglesia, lo tenemos claro eso, ¿verdad? No seremos salvos por venir a la iglesia. No seremos salvos porque participemos de todas las actividades. No seremos salvos porque diezmemos aún del eneldo y del comino. No seremos salvos porque hagamos largas oraciones en la calle para ser vistos de los hombres. Seremos salvos únicamente por creer en Jesús y por permanecer hasta el fin, dice la Biblia. Únicamente. Lo siento si te voy a derrumbar algo, pero déjame decirte que la religión no salva. La religión no salva, ni esta ni ninguna. Ni los cristianos, ni los budistas, ni los ateos, ni los adventistas, ni los católicos, ni los mormones, ni los musulmanes, y qué sé yo cuántas más hay. La religión no salva. Oye, qué bueno es ver hoy iglesias llenas. Qué bueno es verte aquí en esta tarde. Honestamente, yo me gozo, me alegro de verte aquí en esta tarde. Pero tengo que advertirte que si no tienes una relación íntima con el Señor, estamos perdiendo el tiempo. Me encantaría tocar tus emociones en esta tarde y decirte gloria a Dios, aleluya, estás aquí, ya todo está bien, se acabaron tus problemas. Pero sé que hay gente que cumple con todo, rigurosamente, con todo lo externo, pero que no tienen una intimidad con Jesús. Y mi trabajo como pastor no es entretenerte, no es hacerte gracia, no es decirte 4 cositas para convencerte. Mi trabajo como pastor es decirte lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que Dios ve tu corazón. ¿Y cómo está tu corazón en esta tarde? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está cerca de Él? Jesús dijo, mirad que nadie te engañe. Y se lo dijo a los discípulos porque ellos habían caído en la hipocresía de los fariseos. Sus ojos estaban en lo externo y no lo interno. Ellos estaban recibiendo palabra de Dios y todavía estaban enredados en decir, mira los edificios, Señor. Mira el templo, qué maravilloso, Señor. Querida iglesia, el mundo de hoy está centrado en el exterior, en lo que se ve. El mundo de hoy vive de apariencias y lo sabemos muy bien. Viven preocupándose mucho para que sus sepulcros estén bien blancos. Pero la iglesia no puede caer en este engaño. La iglesia tiene que tener temor de Dios y no temor de la religión. Tiene que amar al Señor y no a la religión. ¿Sabes cómo puede acabar un creyente siendo engañado? 2 cosas rapidísimamente. Nosotros podemos ser engañados a través de falsos cristianos, dice la Biblia. El Mateo capítulo 24, versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, a muchos creyentes, y a muchos engañarán. Y van a venir muchos falsos cristianos, muchos falsos maestros, y manipulando la palabra de Dios, extorsionando lo que este bendito y poderoso libro dice, te van a engañar. ¿Y cuál es la solución entonces? Solo hay una. Acabar con los falsos cristianos, con los falsos maestros. Eso no lo vas a poder hacer conociendo las Escrituras. Tienes que conocer la Biblia para que ningún charlatán, llámese Alberto, llámese quien sea, te coma el coco. Tienes que conocer. La Biblia dice que los de Berea, una ciudad que nombra la Biblia, cuando escuchaban nada más y nada menos que al apóstol Pablo, ellos llevaban su Biblia. A ver cuántos tienen su Biblia hoy aquí, para comprobar que lo que Alberto está diciendo es verdad. Muy bien.
Y ahí estaban los de Berea, no tenían aquí a Alberto, no tenían aquí a Manolo Sierra, no tenían aquí a ningún erudito, tenían a Pablo. Hombre usado por Dios donde los haya. Y dice el texto que ahí estaban todos diciendo, con la mosca detrás de la oreja, diciendo, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Tú copiaste el texto? Sí, cópialo, para que luego cuando llegaban a su casa, dice la Biblia, comprobar si lo que Pablo decía era verdad. A los de Berea tú no los engañabas, ¿eh? A los de Berea tú no les convencías, no le metías una herejía, una falsa enseñanza. Y segundo, nosotros podemos ser engañados en que viendo tanta maldad que hay en nuestro entorno, nuestro amor se enfríe. Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Querida iglesia, nosotros somos engañados cuando nuestro amor se enfría. Y el aumento de la maldad hace que nuestro amor cada vez esté más frío. Ojo aquí, porque tengo que reiterar nuevamente que aquí el Señor no está hablándole a los de fuera, nos está hablando a nosotros, a los discípulos. La Biblia ya profetizó esto, que no te pille de sorpresa, ya profetizó hace 2000 años atrás, ya el Señor anunció 2000 años atrás que en estos tiempos el amor de muchos, no de algunos, de muchos se iba a enfriar. No voy a preguntar cuántos tienen el amor frío, porque estoy convencido que nadie. Pero lo cierto es que la Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Pero no solo dice lo que pasa, que el amor de muchos se enfríe, sino que Jesús dice la razón, el motivo de por qué pasará. El versículo lo dice claro en el 12, por haberse multiplicado la maldad. El aumento de la maldad va a enfriar a muchos. El aumento de la maldad va a seguir creciendo y creciendo para que tú y muchos dejen de amar. Y si no sabemos gestionar la maldad, nos va a afectar eso más que la propia maldad. Déjame explicártelo rápido. La maldad puede ser una traición, una infidelidad, un engaño, una mentira, un robo, un acto de violencia, una mala palabra, lo que quiera que sea. La maldad que te han hecho. Y todo eso, si no lo sabemos llevar bien, no lo sabemos gestionar, dice el texto, que eso te va a llevar a dejar de amar. ¿Cuánta gente hay que por un fracaso amoroso ya no cree en el amor? ¿Cuánta gente hay que por una infidelidad ya no creen en que haya un hombre perfecto, una mujer perfecta? Perfecto en el sentido, todos son iguales. Cuando escuches esa frase, estás delante de una persona que ha sufrido una infidelidad, un desengaño. ¿Por qué hoy nadie quiere casarse, los jóvenes? Porque la gran mayoría tienen a papá y a mamá separados. Y eso es ahora, dentro de 20 años el que se case es un rarito ya. Porque alguien que ha sufrido un engaño dejó de creer en el amor. Y se enfrió su amor por esa maldad. ¿Cuánta gente hay que por un mal pastor ya no creen en la iglesia? Que por lo que hizo alguien malamente, ya no creen en la iglesia. Yo no voy ahí porque fulano. Y yo no voy ahí porque mengano. ¿Cuánta gente hay que por una mala experiencia dentro de la iglesia ya no quieren saber de nada? Y desaparecen y no quieren saber de nada. Y no solamente hemos sido dañados con el acto, sino que nuestro corazón se ha endurecido dejando de amar. Fíjate lo que dice el versículo 10 de Mateo 24. Muchos tropezarán entonces y se entregarán. Escuchen esto, por favor. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Sabes lo que significa aborrecer, verdad? Odiar. Ya te he explicado, y como tú captas todo lo que enseñamos, yo sé que lo tienes presente, que cuando la Biblia usa la expresión unos a otros se refiere a la iglesia. Unos a otros no tiene que ver con la gente de fuera, tiene que ver con nosotros. Amaos los unos a los otros. Bendecíos los unos a los otros. Orad los unos por los otros. Soportaos los unos a los otros. Y dice el texto que en los últimos tiempos, por el aumento de la maldad, por el enfriamiento del amor, lo que va a suceder es que nos entregaremos unos
a otros. Yo no sé a ti, pero esto a mí me escandaliza. En los últimos tiempos nos vamos a entregar unos a otros. Y nos vamos a entregar de tal manera que nos vamos a llegar a aborrecer, dice el texto. A odiar. El enfriamiento del amor será entre nosotros, los unos con los otros. Y cuando nuestro amor por un hermano se enfría, es entonces que Jesús dice, has tropezado, has sido engañado, has sido descarriado. Fíjate, porque no dice que ha caído el que hace la maldad. Jesús no dice, bueno, ya ha caído y ha tropezado el que hace la maldad. No, sino que el que cae es el que deja de amar por la maldad que le han hecho. El enemigo nos ha engañado, nos ha ganado ventaja cuando por el mal obrar de otra persona dejamos de amar, dejamos de servir, dejamos de venir. La Biblia nos enseña que todos ofendemos. ¿Hay alguien aquí que no ofenda? Levante la mano, por favor, para ponerlo como pastor rápidamente de esta iglesia. El Espíritu Santo a través de Santiago dice en el capítulo 3, versículo 2, porque todos, tú también, tú que te quejas de todas las ofensas que te han hecho, tú también, dice el texto, todos ofendemos alguna vez. ¿Dice eso el texto? Muchas veces. ¿Cuántas veces has ofendido tú? Muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Y si alguno, dice Santiago, se atreve a decir que no, ese es varón perfecto. Si alguien está en esta iglesia creyendo que aquí somos perfectos, estás a tiempo de salir por esa puerta. Te voy a decir las mismas palabras que Dios le dijo a Lot. Corre y no mires atrás. Si tú esperas encontrar aquí un hermano perfecto, te has equivocado. Si tú esperas encontrar aquí un pastor perfecto, te vas a llevar un chasco, mi hijo. Porque aquí el único varón perfecto se llama Jesús. Todos los demás ofendemos muchas veces. Y nos equivocamos y decimos palabras que a veces no están bien y tenemos un mal día y contestamos. No estoy justificando la maldad, pero ya el Señor nos advierte de lo que pasará. Lo que nos diferencia de los demás no es que no nos ofendemos entre nosotros, sino que lo que nos diferencia de los demás es cómo gestionamos esa ofensa. Yo entiendo perfectamente, y le doy hasta la razón, que si en el mundo a mí Ronald me ofende, Ronald, ¿sabes qué? Si te he visto no me acuerdo, hasta aquí llegamos tú y yo. Y yo lo entiendo. Y no me llames, si estás bloqueado del móvil, te saco de mis redes sociales y no me llames más y se acabó. Y yo entiendo eso. Es más, yo lo haría. En el mundo entiendo que sea así, pero en la iglesia, ¿tú crees que eso se puede hacer? Dice, ya termino, porque alguno puede decir, bueno, es que el Señor está ya en Mateo capítulo 24, ya está a unas horas de la cruz, ya ha estado mucho tiempo con los discípulos, ha visto errores en los discípulos, ha visto cosas y entonces quiere intentar mediar en este problema, quiere intentar arreglar este asunto porque a lo mejor ya Pedro no mira igual a Juan, ya Mateo se ha enfadado unas cuantas veces con Santiago, entonces el Señor con este mensaje lo que intenta es, vamos a ver si podemos mediar, vamos a ver si podemos apagar este fuego, vamos a ver si podemos arreglar esto. No. Te comencé diciendo que el Señor habla claro. El Señor desde el principio de su ministerio ya trató este asunto. En ese famoso sermón del monte, ahí en Mateo capítulo 5, en el versículo 23, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, otra vez hablando de dinero. Escucha, déjame avanzar, hombre. Ya te he dicho, yo no me presto para ese circo, déjame avanzar. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ande, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sabes lo que está diciendo aquí el Señor, no? Aquí no está hablando de dinero, aunque muchas veces se quiera manipular este texto. No, la ofrenda en el altar, al altar no se trae dinero. Al alfolí en todo caso, al altar no. Este altar que está hablando aquí el Señor es el que existía para este entonces, que es el altar del sacrificio.
Y la ofrenda que se llevaba era ese cordero, o bueno, depende también de tu poder adquisitivo, algunas veces tenías que llevar hasta un palomino nada más porque no tenías. Es esa ofrenda que presentabas en adoración a Dios para el perdón de tus pecados. Está hablando de dinero en absoluto, bórrate eso de la mente, pero ya, por favor. Está hablando de adoración. Si alguno se acerca al altar y va a adorar, y allí se acuerda, dice el texto, que un hermano tiene algo contra él, deja ese cordero, deja esa adoración, baja por un momento las manos, ve y arréglate con el hermano. Y una vez que te hayas arreglado, ahora sí, mi hermano, puedes venir y adorar. Ahora bien, ponme el versículo otra vez, por favor. El texto nos dice que si tú vienes a adorar a Dios y allí te acuerdas que tienes algo contra un hermano. No, ¿qué dice? Léanlo bien, por favor. ¿Lo tienen ahí? ¿Qué dice? Allí te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti. Porque yo puedo venir y el Señor me diga, oye, ¿sabes que Ronald tiene algo contra ti? Pues chico, es su problema, lo siento mucho. Yo estoy bien delante de Dios. Quien se tiene que arreglar eres tú. Yo no, yo estoy bien. Y dice el Señor, no. Si tú sabes que alguien tiene algo contra ti, ve y arréglate. Ve y háblalo. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto mientras estás en el camino. Arréglate. Arréglate con ese esposo, arréglate con esa esposa, con esos padres, con esos hijos, con ese hermano, con ese compañero, con ese miembro de la iglesia. Arréglate. Y entonces, dice el Señor, venga usted y adóreme. El amor de muchos se está enfriando. Muchos están siendo engañados y están actuando aquí dentro como se actúa ahí fuera. Y qué triste. Ya el Espíritu Santo a nadie le ha mentido, a nadie le ha engañado y ya nos ha dicho de antemano que entre nosotros nos vamos a ofender. Por ahí dicen que el roce hace el cariño y es cierto, pero yo también he afirmado siempre que el roce trae la discordia también, que el trabajar juntos también a veces esos caracteres diferentes nos puede llevar a confusión, a error, a ofendernos. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Nos vamos a dejar de amar? ¿A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, al hermano de la iglesia lo vas a dejar de amar? ¿Vas a ser como aquella persona que te dije hace unas semanas atrás, que está enfadado con un miembro de otra iglesia, y esto sí es verdad, no es por hacerle la broma, de otra iglesia, y le dice, bueno, ¿y cómo se hace? Me dice, no, porque yo sé que como él llega pronto, entonces yo llego un poco más tarde y me siento en la otra esquina, y cuando antes de acabar el culto yo ya me voy. ¿Así quieres vivir? ¿Así quieres vivir? Mira que nadie te engañe. No permitas que tu amor se enfríe. No permitas que por la multiplicación de la maldad tu amor se enfríe. Nosotros estamos llamados a amarnos con nuestras virtudes y ¿sabes qué también? Con nuestros defectos. ¿Cuántos tienen defectos aquí? Podríamos preguntar cuántos tienen virtudes, porque algunos no levantaríamos ni la mano. Defectos tenemos, ¿eh? Y lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Amarnos. Si has dejado de hablar a un hermano, a un familiar, por lo que te ha hecho, el texto nos está diciendo que el enemigo te ha engañado. Tienes todos tus motivos, todos los buenos argumentos para refutar eso, pero has sido engañado. Te ha sacado del camino para que no ames. Así que me gustaría que por favor te pusieras de pie en esta tarde. Y vamos a adorarle, en esta ocasión vamos a adorarle aquí al Señor. Pero quiero que por favor adores al Señor cuando acabe este culto. No solamente vamos a adorar aquí ahora, vamos a levantar nuestras manos santas, santificadas por el Señor, sino quiero que cuando salgamos de aquí adoremos al Señor y nos arreglemos con ese familiar, con esa persona, con ese amigo, con ese compañero de trabajo, con ese hermano. Yo sé que tú no tienes nada contra esa persona, pero sí sabes que esa persona quizá tiene algo contra ti. Y hay que arreglarlo. Y cuando lo haces y cuando te humillas, mi querido hermano, mi querida hermana, eso es adoración. Adoramos a Dios cuando obedecemos su palabra. Adoramos a Dios cuando nosotros nos despojamos de nosotros mismos para ser llenos de su presencia. Jesús profetizó que en los últimos tiempos muchos
Se les iba a enfriar el amor, iban a dejar de amar, porque se había multiplicado la maldad. Muchos iban a tener rencores contra familias, contra hermanos en la iglesia. Incluso algunos se entregarían unos a otros, se aborrecerían unos a otros. Y eso es porque han sido engañados. Y yo oro en esta tarde para que esta palabra entre en lo más profundo de tu ser, para que puedas adorar al Dios vivo y verdadero, para que te pongas de acuerdo con tu adversario pronto, para que ames a pesar del aumento de la maldad. Y vamos a adorarle. Antes de terminar, vamos a adorarle. Levanta tus manos y comienza a adorarle. Comienza a adorar su presencia, su hermosura, adórale. Vamos a adorarle en esta tarde, adórale, aprovecha esta oportunidad. Aprovecha este momento para adorarle. Levanta tus manos, abre tus labios y adórale. Adórale, mi querida iglesia, adora su presencia y su hermosura porque Él es bueno. Comienza a adorarle. Adórale. Adórale en este momento con tus manos, con tu voz. Pero todos los días vamos a adorarle con nuestra vida. Adórale. Esto no se trata de lo que hacemos, se trata de lo que somos. No podemos vivir de apariencias. Tiene que haber una intimidad con el Dios vivo y verdadero. Tienes que tener una relación íntima con Jesús. Tienes que postrarte, humillarte delante de su presencia. Humíllate bajo la poderosa mano del Señor, dice la Biblia. Reconócelo en todos tus caminos. Adórale cada instante de tu vida y ámalo con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Ama al Señor. Conócelo. Conócelo en la intimidad. Cierra la puerta de tu habitación. Quédate a solas con Él y habla con Él. Cuando nadie te ve, no se lo digas a nadie. Quédate en la intimidad con Él. Y ahí en esa intimidad Dios va a transformar tu vida. Dios te va a hablar. Te digo la misma frase que mi suegra me dijo muchos años atrás. Dios habla a través de su palabra. En esa intimidad abre su palabra y Él te va a hablar. Él te va a llenar de poder, te va a capacitar para que tú puedas perdonar a esas personas, para que puedas amar a esas personas. Pero tienes que tener intimidad con Dios. Tienes que tener intimidad con su presencia, con el Espíritu Santo. Aleluya. Levanta tus manos. No tengas vergüenza, levanta tus manos. Levantando manos santas. Levanta tus manos en señal de adoración a Dios y adórale. Adórale. Dile lo bueno que es Él, lo hermoso que es Él. No te olvides de ninguno de sus beneficios, dice el texto. Adórale. Adórale en esta tarde, adórale, iglesia. Aleluya, gracias, Señor.